4. Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 19 al 24. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios: y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Vamos a orar. Dios Santo, en el nombre de Cristo Jesús, nos acercamos ante tu presencia con reverencia, con respeto y también con el anhelo de aprender de tu palabra, de aprender de ti. Por favor, Señor, te pedimos que nos des discernimiento para que podamos examinarlo todo y retener lo bueno. Señor, por favor, toma tú nuestras aflicciones, nuestras luchas, y Señor, también ayúdanos, anímanos y haznos poder poner en práctica tu palabra. Pues te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El tema que vamos a tratar esta noche es corazones asegurados. Y en el pasaje que estamos tratando aquí en Primera de Juan, hay por lo menos tres cosas que se van a relacionar, y son estas: el amor genuino, la creencia correcta o fe verdadera, y la obediencia constante. Amor genuino, creencia correcta y obediencia constante. Dios nos manda amor, nos manda a amar, no con hipocresía, no falsamente, sino amar con genuinidad, amar con verdad. Dios nos manda a creer, pero no a que creamos cualquier cosa. Nos manda a creer en la verdad, porque es en la verdad donde encontramos libertad. Y Dios nos llama para obedecer, para obedecerle a Él, pero no hoy y mañana no, sino a que seamos obedientes a su palabra constantemente, ¿no? Como nos dice su misma palabra, que el que permanece hasta el fin, o el que es fiel hasta el fin, ese será salvo. ¿Por qué? Porque la fidelidad a Dios es un distintivo que debe caracterizar toda la vida del creyente. Pero a veces parecemos como los cometas, ¿no? Esos que aparecen y desaparecen. A veces estamos un ratito y luego, ¿dónde se fue? ¿Quién sabe? O como el arco iris, ¿no? Y en el peor de los casos, como los policías, que solo aparecen cuando hay accidentes. O los bomberos, los soldados, los bomberos, ¿no? Cuando hay accidente, ahí estamos. Y a veces somos así los creyentes. A veces aparecemos cuando hay algún problema o accidente, voy allá. Hay fuego, tengo que huir, tengo que correr, ¿no? Pero no, el Señor nos habla, nos manda, nos llama a que desde la seguridad le sirvamos, desde el amor genuino, desde la verdad, desde la fidelidad. Y aquí vamos a ver cómo nuestro corazón necesita seguridad, nuestro corazón necesita estar asegurado. ¿Por qué? Porque vamos a escuchar y escuchamos constantemente
muchas falsedades. Escuchamos también de muchos rumores que nos hacen estar intranquilos, pero a veces nosotros mismos, por nuestra falta de convicción o a veces por nuestras inseguridades, no podemos ni dormir, no nos sentimos seguros. Y hay una cosa o una frase que creo que es bueno que recordemos, y es esta: lo que Dios dice de ti es lo correcto. Lo que Dios dice de ti es lo correcto. En otras palabras, ¿quién dice Dios que eres tú? ¿Cuál es la opinión que Dios tiene sobre ti? Si tú sabes lo que Dios opina sobre ti, estarás en la verdad. Y estarás en condiciones de saber hacia dónde debes dirigirte. Entonces, ¿qué piensa Dios de mí? Porque lo que Él diga de ti, eso es lo correcto. Y no importa lo que te diga la gente, lo que te diga incluso tu propio corazón, lo que te digan los profetas, lo que te digan los adivinos, lo que te digan los que leen las cartas. Nada de eso importa. Lo que importa es lo que te dice Dios. Porque incluso dentro de la iglesia, dentro de las iglesias, se levantan hombres y mujeres que te dicen que son profetas. Y te empiezan a decir: es que Dios me dijo a esto, que tiene esto, que te va a pasar esto, que te va a pasar lo otro. Tú no creas nada de eso. Tú céntrate en lo que dice la palabra de Dios, lo que dice Dios de ti. ¿Cuál es tu futuro en Él? ¿Cuál es tu esperanza en Él? Porque les voy a decir, la mayoría, si no todos, los que se dicen ser profetas son falsos maestros, son falsos profetas, y están hablando más de lo que su corazón dice que de lo que Dios dice. No les voy a decir que un 100%, pero casi el 100% de las personas que te vienen con esas profecías suelen ser falsedades. Es así. Incluso en los tiempos bíblicos vimos que pasaba así. Había algunos que eran verdaderos, pero muchos se levantaban y se amontonaban con falsedades. Por eso nosotros buscamos o debemos asegurar nuestro corazón, y nuestro corazón solo puede estar seguro, ¿saben dónde? En la palabra de Dios, en Dios, cuando descansamos en la verdad. Ahora, miren lo que nos dice, vamos a ir poco a poco, lo que nos dice aquí el versículo 19, dice: y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. La primera, de lo que nos está empezando aquí a hablar Juan, es de tener una certeza, conocer que tú eres de la verdad. Y cuando tú conoces que eres de la verdad, entonces tienes un corazón seguro, un corazón que no anda con miedo, que no anda preguntando: bueno, ¿y yo? ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mi vida? Hay personas que se enferman, que no duermen, que están atemorizadas por la inseguridad que tienen en su ser. Y por su temor, por su inseguridad, por no conocer la verdad, por andar ahora sí como la paja que se lleva el viento para acá y para allá, ¿saben qué es lo que hacen esas personas? Corren de un lado a otro buscando una seguridad, buscando que alguien les asegure. Y en su búsqueda van y consultan a los adivinos, a los que hacen brujería, a los que leen las cartas, todo eso. Y esto les crea dependencia. Y esto les hace vivir, en lugar de tener una seguridad, les hace estar atemorizados. Porque esas personas lo que suelen hacer es amenazarte, decirte: te va a pasar esto, te va a pasar lo otro, te va a pasar lo otro, pero yo tengo la cura. Dame tanto y entonces vas a estar bien. Eso es un engaño, es una falsedad. Pero la gente se lo cree, o si no, ¿por qué creen que hay tantos? Incluso aquí dentro de Estados Unidos escucho en la radio a algunos que se anuncian para que vayas a consultarles.
en la televisión, y da igual de qué cultura seas, puede ser europeo, puede ser americano, puede ser latinoamericano, en todas las culturas está. ¿Por qué? Porque la gente tiene miedo, porque la gente no está segura, porque la gente no conoce. Y aquí vamos a ver cómo poco a poco, en estos versículos siguientes, Juan nos va a ir afianzando o nos va a ir aclarando en qué está la verdad, cómo sabemos nosotros que estamos en la verdad, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú sabes que tienes la verdad, entonces tienes una seguridad, tienes una firmeza. Dice el versículo 20, miren lo que dice: pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, dice, y Él sabe todas las cosas. Si nuestro corazón nos reprende, ¿qué tenemos que hacer? Confiar en Dios. Si nuestro corazón nos reprende, puede ser que estemos mal, puede ser que estemos en pecado, puede ser que estemos en el engaño, pero debemos, más que confiar en nuestro corazón, debemos confiar en quién, en Dios. Entonces, cuando tu corazón te reprende, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ver si la reprensión de tu corazón es correcta, porque no sé si se han dado cuenta que a veces nuestro corazón nos reprende por algo de lo que no somos culpables. Nuestro corazón, dice la Biblia, que es engañoso. Nuestro corazón es engañoso, y a veces nosotros nos sentimos mal por algo que no tenemos la culpa, y a veces nos sentimos bien por algo que sí tenemos la culpa, porque nuestro corazón no siempre desea lo correcto. Muchas veces nuestro corazón está contaminado. Les pongo un ejemplo. Hace no mucho tiempo, aquí en la escuela de Newport, se llevó a cabo un debate porque no querían que se dieran clases de religión, o más bien clases bíblicas en la escuela para los niños. Y una mujer se levantó llorando, diciendo que no se debería enseñar nada acerca de la palabra de Dios en la escuela porque su hija es lesbiana, y que eso a ella la iba a hacerse sentir discriminada. Para ella, su corazón, su amor para su hija le hacía defender, en este caso, una desviación sexual. Y su corazón estaba ahí, comprometido, pero ¿saben qué? Su corazón estaba engañado. Su corazón estaba engañado porque estaba defendiendo el pecado, y lo hacía con sentimiento, y lo hacía con todo su corazón, pero su corazón estaba en el error. Porque ¿saben qué es lo que sucede? La Biblia nos habla de que cuando los hombres no tenemos en cuenta la palabra de Dios, luego Dios nos endurece, dice que nos entrega a mentes reprobadas. Entonces nuestro corazón, nuestros sentimientos aprueban cosas que son vergonzosas, y nuestro corazón no nos va a reprender, pero eso no significa que estemos bien. ¿No se han encontrado a personas que dicen, pues yo estoy tranquilo, tengo mi conciencia limpia? ¿No han escuchado? Y algunos que acaban de cometer asesinato dicen, estoy tranquilo. Conocí a una persona que acababa de engañar a su esposa, a un hombre. Acababa de ser infiel, ella estaba con cáncer en el hospital, él con otra mujer, la dejó ahí abandonada, y luego cuando hablo con él me dice, pues yo ya estoy listo para presentarme delante del Señor, mi conciencia está limpia. ¿Tu conciencia está limpia? Sí, yo no me siento con remordimientos, me siento bien. ¿Por qué? Porque había endurecido su corazón. Así que si tu corazón te reprende, piensa
en qué dice Dios sobre mis actos, qué dice Dios sobre mi corazón en su palabra. Pero ¿qué pasa cuando sucede lo opuesto? Si nuestro corazón no nos reprende, ¿qué tenemos que hacer? Confiar en Dios. Eso es lo que nos dice, ¿no? Aquí nos está diciendo las dos cosas. Dice en el versículo 20, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Y Él sabe todas las cosas. Y luego dice, amados, en el versículo 21, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. La pregunta es, ¿qué dice Dios de ti? Y cuando leemos la Biblia, miren, es bueno que pensemos en estas 4 cosas. Primero, ¿qué dice la Biblia acerca de Dios? Cuando tú lees cualquier pasaje de la Biblia, piensa, ¿qué dice acerca de Dios? Segundo, ¿qué ha hecho Dios por mí? Según este pasaje que estoy leyendo, ¿qué ha hecho Dios por mí? Segundo, la siguiente pregunta que uno tiene que hacerse cuando está leyendo la Biblia, a ver, ¿quién soy yo a la luz de lo que Dios ha hecho por mí? O sea, ¿quién dice Dios que soy yo por lo que Él ha hecho por mí? ¿Me declara hijo suyo? ¿Me dice que estoy en obediencia? ¿Me dice que estoy en comunión con Él? ¿O me dice que estoy alejado de Él? ¿Me dice que no soy su hijo? ¿Me dice que estoy perdido? ¿Qué dice? ¿Que soy su hijo o que no soy su hijo? ¿Que está contento conmigo o que no está contento conmigo? ¿Que ando en sus caminos o que no? ¿O qué debo hacer? Entonces la siguiente pregunta es, ¿qué debo hacer en base a lo que Él ha hecho por mí? Y generalmente todos los pasajes nos suelen hablar, nos suelen llevar a lo que Dios ha hecho, a lo que somos nosotros en Él. Bueno, a lo que Él es, lo que Él ha hecho, lo que somos en Él y lo que debemos hacer. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está para instruirnos. Toda la escritura es inspirada por Dios, ¿no? Y útil para enseñar, para redarguir, para instruir. Bueno, para corregir también, para instruir en justicia, dice, a fin de que el hombre de Dios, y cuando hablamos del hombre de Dios estamos hablando de hombres y mujeres, dice, sea perfecto, que esté enteramente preparado, ¿para qué? Para toda buena obra. ¿Por qué? Porque ahí es donde debe descansar nuestro corazón. Entonces, si tu corazón te reprende, confía en Dios y busca su voluntad y di, Señor, mis sentimientos están en línea con tus sentimientos, hombre. Si mi corazón no me reprende, también tengo que decir, Señor, me siento limpio de conciencia porque estoy endurecido, o me siento limpio porque realmente estoy limpio, porque tú me has limpiado. No es lo mismo que tu conciencia esté tranquila porque has sido lavado, limpiado por la sangre de Cristo Jesús, a que tu conciencia esté tranquila porque estás endurecido. A veces decimos que, yo estoy bien, mi conciencia no me redarguye. Claro, porque estás cegado en el pecado. Así que nuestra confianza debe ser en Él. Versículo 22 dice, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Fíjense primero que nos habla de que hay que asegurarnos de que le pertenecemos a Él. Luego, si nuestro corazón no nos reprende, o si nuestro corazón nos reprende, nuestra confianza debe estar en Él, que sabe mejor que yo todo. Pero ahora viene a las peticiones. Podemos pedir confiados cuando andamos en su voluntad. Y hay una cosa que nos ayuda mucho a ser sensibles a la voz de Dios, y es cuando le buscamos en oración. Ahora, cuando nosotros andamos en la voluntad de Dios, por lo menos hay dos cosas.
que lo manifiestan. Una, que guardamos sus mandamientos, y la siguiente es que hacemos lo que le agrada. Eso nos lo dice aquí el mismo versículo 22. ¿Sí ven cómo lo dice? Dice, cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y ¿qué? Y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Dos cositas, ¿no? ¿Para qué? Para pedirle a él con confianza. Y podemos llevarlo un poco al terreno de lo material o de lo que vivimos cotidianamente, y es por ejemplo los hijos con los papás. Cuando nosotros sabemos que no le hemos hecho caso a nuestros papás, que no hemos obedecido, vamos y pedimos, le decimos, oye papá, es que necesito esto, ¿me lo compras? Ni nos acercamos a pedirle nada. ¿Por qué? Porque sabemos que lo que nos van a dar puede ser un jalón de orejas, como mínimo. O también sabemos que lo que nos vamos a recibir es un regaño. Sabemos que no vamos a recibir nada. ¿Por qué? Porque de lo que nos han mandado no le hemos obedecido. Pero luego también hay otro aspecto que tiene que ver con nosotros saber lo que a él lo que agrada a nuestros padres. La pregunta es esta: ¿tú sabes lo que le agrada a Dios? Con respecto a nuestros papás, ¿sabemos lo que le agrada a nuestros papás? En esto los hijos sí tienen que ser inteligentes, no tienen que pensar, bueno, ¿yo cómo puedo tener contenta a mi mamá? ¿Cómo puedes tener contento a tu papá? Si sabes cómo puedes tenerlos contentos y lo haces bien, vas a andar así. Te van a traer en palmitas, te van a dar prácticamente de todo. No siempre, pero te van a tener muy bien visto, muy bien atendido, muy bien tratado. ¿Por qué? Porque dicen, mi hijo es ejemplar. Y a uno se siente hasta orgulloso, ¿no? En el buen sentido de la palabra. No es bueno el orgullo, pero en ese sentido uno se siente contento de decir, wow, qué hijo me ha dado el Señor. Y uno anda agradecido y hasta presume por ahí, ¿no? No, pues mi hijo hizo esto, o mi hija hizo lo otro, y hasta nos inflamos un poco. Porque y en eso los hijos necesitan ser sabios para saber lo que les gusta a sus papás, ¿no? Ahora, si eso lo aplicamos al nivel, al terreno de lo espiritual, en nuestra relación con Dios, primero es, ¿sabes tú lo que agrada a Dios? ¿Sabemos lo que agrada al Señor o no lo sabemos? Y creo que para saber lo que agrada al Señor, sí es necesario que tengamos un corazón dispuesto a servir, pero es necesario que aprendamos de su palabra, es necesario que la leamos, es necesario que sepamos qué es lo que pide de mí. Miren, una de las cosas que he visto en las familias y en familias cristianas es esta: yo debería llevar mis hijos a la iglesia, escuchen, quieran o no quieran, o debería dejarlos en la casa. ¿Qué sería lo correcto? Y uno como papá se preocupa seriamente por eso, porque uno dice, bueno, mi hijo no quiere ir a la iglesia, mi hija no quiere ir a la iglesia, ¿qué hago yo con ellos? ¿Los llevo o no los llevo? Porque dicen, si los llevo y no quieren ir, puedo provocar una rebeldía, que cuando ellos ya sean grandes digan, no, yo ya no voy, porque como me obligaban a ir, ya no voy a ir. Dice, entonces los papás no quieren provocar eso. Pero luego también, por otro lado, si no los llevas, ¿tú crees que después de su corazón les va a salir decir, ahora sí, como mis papás me decían que me quedara en casa, pues ahora yo sí voy a ir? ¿Creen ustedes que van a ir? A no ser que Dios obre un milagro, no van a ir. Uno tiene que pensar, bueno, ¿y qué querrá el Señor? ¿Qué querrá el Señor de mí como papá? ¿Qué querrá el Señor de mí como mamá? ¿Que lleve a mis hijos a la iglesia o que no? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice, no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre.
Eso nos dice, sino animémonos todos. ¿Saben qué? Lo del asistir a la iglesia, lo de congregarnos, no es algo en lo que Dios me diga a mí, como cristiano: Ángel, si hoy quieres ir, ve. Si no quieres ir, no vayas. Me dice, tú como cristiano, Ángel, tienes la responsabilidad de ir a congregarte. ¿Por qué? Porque yo nunca he sabido de que una persona aumente su fe por dejar de escuchar la palabra de Dios. Yo siempre he sabido de que la gente llega a tener fe por escuchar la palabra de Dios. Como dice, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y ¿saben qué? Cada uno de nosotros, por haber escuchado en algún momento algo que tocó nuestra vida, nos ha transformado. Es la palabra de Dios que transforma nuestros corazones. Por eso entiendo que la palabra de Dios no me dice, mira, si quiere ir, llévalo, y si no quiere ir, no lo lleves. Creo que como papá me corresponde decir, no quieres ir, pues vente. ¿Quieres ir? Pues vente. Y no se va a traumar. No nos traumamos. Ahora, lo bonito, ¿saben qué es? Que los hijos sean sabios y digan, yo quiero saber lo que Dios me dice en su palabra. Porque ¿saben qué? Una de las cosas más preciosas que puede hacer un hombre o una mujer es que desde su juventud siga al Señor. Te libras de muchos sufrimientos, te libras de muchos dolores de cabeza, te aseguras en tu corazón. ¿Y sabes qué? Tienes la honra de Dios sobre tu vida. Tienes la bendición de Dios sobre tu vida, porque escuchen claramente, Dios honra a los que le honran. Sí, tú como pastor, por él quieres que la gente venga a la iglesia. No, es lo que dice la palabra de Dios, se los aseguro. Y de mi parte, a los 18 años me convertí al Señor. Y gracias a Dios, porque desde entonces yo no me quería perder ninguna reunión, porque yo entendía que Dios me hablaba a mí. La pregunta, ¿entiendes que Dios te habla a ti? Sí, Dios nos habla. Podemos pedir confiados cuando andamos en su voluntad. La oración, nosotros a veces decimos, ¿por qué no me contesta el Señor la oración? ¿Andas en su voluntad? Si no andamos en su voluntad, dice la Biblia que si nosotros apartamos nuestro oído para escuchar, para no oír la ley de Dios, dice que incluso nuestra oración es aborrecible. Es como, si ni caso me haces, ¿ahora qué quieres? ¿Que yo venga y que te responda? Sí, a veces Dios nos responde por su misericordia, ¿saben? Pero en realidad nuestras oraciones a veces las detesta Dios. Y si tú ni caso me haces. Y fíjense cómo está ligado aquí, ¿no? El andar en sus mandamientos. Y yo sé que por lo menos a nosotros, a mí no me gusta andarle diciendo a la gente, haz esto, haz lo otro, haz esto, haz lo otro. A mis hijos sí. Pero a la gente no me gusta andarles diciendo. ¿Por qué? Porque no quiero que parezca que la relación con Dios es, haz esto, haz lo otro, haz esto, lo otro, no lo hagas. No. ¿Saben qué? Porque Dios habla con cada uno a nivel individual. Porque Dios nos habla en su palabra. Pero ¿saben qué? Es necesario que tengamos un corazón sensible para escuchar su voz. Y sí, la Biblia tiene mandamientos. Y ¿saben qué? Los mandamientos de Dios no son negociables. Y esto se los puedo decir una y otra vez. Dios no negocia con nadie. Me puede gustar más o menos una cosa, pero Dios dice, si Dios me dice algo, esto es así, y no hay vuelta de hoja. Yo puedo dar todas las vueltas que quiera, pero Dios al final va a decir, lo que te dije es lo mismo.
porque su palabra no cambia. Ahora, confianza. Podemos pedir confiados cuando andamos en su voluntad. Que tu oración no tenga estorbo. Que cualquier cosa o cualquier petición que tú le hagas al Señor, que no tenga estorbo. Que puedas acercarte a Él confiadamente y que le digas: Señor, aquí está mi vida, aquí están mis peticiones, pero también aquí están mis cargas, aquí están mis luchas, aquí está todo lo que soy yo. A Dios no lo podemos engañar, a los hombres sí, pero a Dios no. Por eso habla con Él con sinceridad. Siguiente. Entonces podemos vivir confiados cuando guardamos sus mandamientos, o pedirle confiados cuando guardamos sus mandamientos. Y la pregunta es: ¿cuál es su mandamiento? Y eso lo tenemos ahí en el versículo 23. Dice: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Facilito, ¿verdad? Primero, creer en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ¿saben qué? Sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando nos acercamos a Dios es necesario creer en Él. Ahora, es necesario creer en el Dios verdadero, porque hay muchos dioses falsos. Y una de las preguntas que nos hacemos, o de las preguntas que se hace la gente, es: ¿cómo sé cuál es la religión verdadera? ¿Cómo sé cuál es el Dios verdadero? Y incluso muchos dicen que todos adoramos al mismo Dios. ¿No han escuchado eso? Solemos decir: es el mismo Dios. Y por eso vemos a personas, por ejemplo, que dicen: no, pues el Islam enseña, adora al mismo Dios que nosotros. La pregunta es así: ¿es la verdad? ¿Alguna vez ustedes han escuchado a los seguidores de Alá que digan: Alá es amor? No lo vas a escuchar, porque ellos dicen: Alá es grande o Alá es poderoso, pero no dicen que Alá es amor, porque el Corán no les describe a su Dios como un Dios de amor. Pero la Biblia sí te habla de que Dios es amor. No estamos hablando del mismo Dios. Podemos tener una relación con el Dios verdadero por medio de Cristo Jesús. ¿Cuál es? Podemos decir, como dice, que Dios ama al mundo de tal manera que da a su Hijo. En Jesucristo Dios Padre nos manifiesta su amor, un amor que va más allá de nuestra comprensión. Y para que tengamos un poco de atisbo o una pequeña comprensión de la grandeza de su amor, dice: pues piensa en tu Hijo sufriendo, muriendo por alguien que te odia. Ese es el amor que Dios tiene para contigo, que entregó a su Hijo cuando tú eras su enemigo, para rescatarte, para salvarte. Y por eso nos manda. ¿Qué nos manda? Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Ya luego vendrá el apóstol Pedro y dirá: no, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Cuál es el nombre? El nombre de Jesucristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Es en Él, en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es su mandamiento? Que creamos en el Hijo. ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo aquí en el contexto? En el contexto cultural, o más bien doctrinal, las enseñanzas de ese momento, tenemos a falsos maestros y falsos profetas que están diciéndoles: ustedes necesitan depositar su confianza en un conocimiento místico que nosotros tenemos,
vénganse con nosotros y ustedes van a poder alcanzar ese conocimiento. Eso es lo que decía el gnosticismo, ¿no? Y aquí les dice, no, el mandamiento de Dios es que tú creas en su Hijo Jesucristo. Y recuerdan que también ya estaba, habló de que había dentro de la iglesia falsos maestros, falsos profetas, que incluso les llama como anticristos. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ahí está hablando de hombres que estaban enseñando dentro de la iglesia, que incluso estaban profetizando, pero que eran falsos, dice. Porque el espíritu del anticristo estaba en ellos. Dice, por eso salieron de aquí. Y esa era otra de las luchas que tiene aquí. Aquellos que están queriendo tomar el lugar de Cristo, que están negando a Cristo, que están yendo en contra de Cristo. Entonces Él está respondiendo y dice, no, la salvación o el mandamiento que nos viene de arriba es que creamos en el Señor Jesucristo. Y luego que nos amemos unos a otros. Y ya la semana estuvimos hablando de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros somos muy buenos para amar, pero de lengua, hipócritamente. Pero que amemos en verdad. Y por eso fíjense cómo está relacionándolo todo. Está uniendo el creer la verdad, el estar bien fundamentados en lo que Dios dice de ti, el que nos amemos los unos a los otros, y ya luego llegamos al versículo 24 y lo une con el guardar sus mandamientos, con el ser fieles, ¿no? Tres cosas juntas, dice el versículo 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Entonces la pregunta es, ¿cómo sabes que permaneces en él? ¿Cómo sabes tú que andas caminando en Cristo Jesús? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que permaneces en él? ¿Cómo sabes que estás siendo fiel? ¿Tienes su palabra? ¿Tienes sus mandamientos? ¿Andas en ellos? Ahí está la prueba. Pero luego está la siguiente pregunta, y la siguiente pregunta es la siguiente. ¿Cómo sabes que él permanece en ti? ¿Cómo sabes que Dios vive en ti? ¿Cómo sabes que el Espíritu Santo mora en ti? O más bien, Cristo vive en ti. ¿Y qué es lo que nos dice? Por el Espíritu que nos ha dado. ¿Saben que la Biblia dice que su Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios? Quizá deberíamos empezar por preguntarnos, ¿tú eres hijo de Dios? Sinceramente, ¿eres hijo de Dios? Siguiente pregunta es, ¿por qué lo sabes? Si tu respuesta es sí, ¿por qué lo sabes? Si es no, ¿por qué sabes que no? ¿Eres hijo de Dios? Otra pregunta. ¿Crees que tienes vida eterna? ¿Y tu vida eterna para cuánto tiempo es? ¿Es para la eternidad o solo para un rato? ¿Qué te dice tu corazón? Más allá de eso, ¿qué te dice la palabra de Dios? ¿Qué te dice la Biblia? ¿Tienes el Espíritu de Dios en tu vida? Y aquí les tengo que hacer algunas aclaraciones porque creo que es importante. Miren, si vemos en el Antiguo Testamento, vemos que el Espíritu Santo venía y llenaba de poder a ciertas personas y los abandonaba, ¿no? Como que los dejaba. Y parece ser que la manifestación del Espíritu Santo
no era de morar en la persona, era de venir y hacer una obra puntual y ya está. Pero después del Señor Jesucristo, Él, recuerdan que dice, cuando los discípulos estaban muy tristes, dice, ¿saben qué? Les conviene que yo me vaya. ¿Y por qué? Dice, porque cuando yo me vaya, yo les enviaré al Espíritu de verdad. Y dice, el cual está con vosotros y va a estar en vosotros. Y vemos que luego nos dice, ya la Biblia nos habla de que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y vemos que la obra del Espíritu Santo, a partir de que el Señor Jesucristo resucita, es diferente a la forma en que obra antes de que el Señor Jesucristo muera y resucite. Porque ahora el Espíritu Santo es el que mora en los creyentes. Ahora viene y los sella, viene y habita en ellos. Así que todo aquel que entrega su vida, o podemos decir que nace de nuevo, ahora es morada del Espíritu Santo. Por eso también dice que si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, dice que no es de Él. Si no tienes el Espíritu Santo en tu vida, dice que no eres de Cristo. Y hay, la verdad, bastantes pasajes que nos habla de la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Y luego la pregunta es esta: ¿el Espíritu da testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios? Y tiene que venir otra aclaración. ¿Por qué? Porque vamos a encontrarnos que hay iglesias donde dicen que el Espíritu Santo solamente viene a ti cuando tú hablas en lenguas. Que si tú no has hablado en lenguas, que tú no tienes el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿eso así? Y nos damos cuenta de que no. De que en ninguna parte de la Biblia nos encontramos que el hablar en lenguas sea un requisito para uno ser sellado por el Espíritu Santo, para ser confirmado por el Espíritu Santo. Ahora, ¿hay personas que hablaron en lenguas cuando fueron llenados por el Espíritu Santo? Sí, es verdad, sí hay personas. Y eso lo vemos en Pentecostés. También tendríamos que meternos en qué tipos de lenguas es las que hablaban. ¿Por qué? Porque la señal de las lenguas fueron dadas como señal para los incrédulos, no para los creyentes. Y eran lenguas que eran comprensibles. ¿Por qué? Porque se estaba transmitiendo así, ahora sí, la esperanza o el evangelio a mucha gente que no creía. Ahora, ¿el hablar en lenguas es un requisito para uno ser lleno del Espíritu Santo? Pues no, la verdad es que no. No encontramos eso. Vemos en la Biblia que el hablar en lenguas es un don. Y el Espíritu Santo es el que da dones como Él quiere. Y si alguien está interesado más en el tema de las lenguas, que se vaya ahí a Corintios y se va a dar cuenta de que se daban dentro de un orden. No todo mundo se ponía a hablar como un caos o a hablar todo mundo y que nadie entendiera. Decía que si alguien tenía lengua, tenía que haber un intérprete. Y si no había un intérprete, esa persona se tenía que callar. Pero no vemos que hubiese un desorden, como ahora vemos hoy en día mucho desorden en algunas iglesias. Y que dicen que es que eso es un requisito. Se puede ir profundizando mucho más. Pero a lo que quiero ir es a esto. Miren, nosotros tenemos sí la conciencia. Que cuando tenemos una conciencia limpia, nuestra conciencia es un buen indicador de que si estamos en pecado o no. Es un buen indicador de decir estoy bien o estoy mal. Pero más allá de nuestra conciencia está el Espíritu Santo, que es el que nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. El que nos hace ver si estamos en Dios o no. ¿Y saben qué? No es que vayamos a escuchar audiblemente la voz del Espíritu hablándonos, pero ¿saben qué? Si hay impulsos espirituales que nos hacen saber
cuando estamos mal, cuando nos estamos desviando. Y la pregunta es esta: cuando pecas, ¿el Espíritu Santo te redarguye o no? Cuando andas en obediencia, ¿el Espíritu Santo te llena de su paz? ¿Produce frutos en ti? ¿Por qué? Porque el Espíritu produce frutos. ¿Y el fruto del Espíritu cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hablamos mucho de los dones del Espíritu, pero ¿saben qué? Cuando el Espíritu está en tu vida, produce frutos, frutos dignos de un hijo de Dios. ¿Qué frutos está produciendo el Espíritu Santo en tu vida que demuestran que eres hijo de Dios? Esa es mi pregunta. ¿Amor? ¿Tienes amor? ¿Tienes gozo? ¿Tienes paz? Benignidad tiene que ver con ser amable. La mansedumbre, eres una persona mansa. La bondad, la fe, el dominio propio, la templanza. ¿Qué está obrando el Espíritu Santo en tu vida? ¿Cómo da testimonio la obra del Espíritu Santo en ti? ¿Cómo es Él obrando en ti? Dios obrando en tu vida. ¿Cómo lo está haciendo? ¿Cómo está dando testimonio? ¿Por qué? En este, dice, ¿cómo dice? Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. ¿Por qué? Por el Espíritu que nos ha dado. Su Espíritu es el mejor testimonio que tenemos de que estamos en Él. Ahí es donde está nuestra seguridad, en Dios. ¿Qué dice Dios de ti? No que dice la gente, que dicen los adivinos, que dicen los profetas, que dice quien quiera, que te quiera mal o bien, que dice Dios de ti. Eso es lo que vale. Eso es lo que importa, eso es lo que nos da seguridad. Vamos a orar. Dios Santo, en el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos. Porque en ti podemos confiar, porque en ti podemos descansar siempre. Señor, tú conoces cuál es la situación espiritual, cuál es la relación que tenemos contigo. Pero Señor, te pido por todos los que estamos aquí, porque si tenemos a tu Espíritu morando en nosotros, que tú, Señor, nos hagas sensibles a su voz. Y si alguien no lo tiene, Señor, te ruego porque tú, por tu misericordia, le des el poder nacer de nuevo, el nacer espiritualmente. Y Señor, nosotros queremos tener un corazón seguro, un corazón confiado, un corazón que descansa en ti. Y sabemos que eso solo es posible cuando estamos en paz contigo. Señor, por favor, llénanos de tu paz, de tu amor y guíanos, porque te necesitamos. Pues te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.